Acompañen a leer un texto de la Biblia que se encuentra en Número, capítulo 14 y versículo 25. Número, capítulo 14, versículo 25, dice la palabra de Dios: Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Dios bendiga su santa y divina palabra. En esta hora, mis hermanos, vamos a estar estudiando la palabra de Dios bajo el título Cuando el pueblo de Dios está en crisis. Cuando el pueblo de Dios está en crisis. Mis hermanos, ante la vida todos enfrentamos retos que muchas veces parecen difíciles de superar. Obstáculos, ¿verdad?, que impiden una sana relación con Dios y el gozo de todas sus bendiciones. Así que, ¿qué clases de crisis podemos nosotros enfrentar? ¿Cómo debería reaccionar el cristiano ante los retos de los obstáculos de la vida? ¿Cuál sería la actitud correcta? Mis hermanos, las palabras que hemos leído aquí en la Biblia son sumamente tristes. Así que no erramos, ¿verdad?, al decir que la historia aquí de los hebreos es una historia donde este pueblo se encuentra en crisis. El pueblo hebreo se encuentra totalmente en crisis. No erramos al decir esto. La palabra crisis, mis hermanos, se define como un cambio brusco en el curso de los acontecimientos. Aunque bien puede usarse de manera positiva, no sucede así en esta historia de los hebreos. Porque aunque todo parecía que iba transcurriendo de manera correcta, de manera normal, todo cambió para mal. El pueblo hebreo ya estaba a punto de entrar y conquistar la tierra, poseer la tierra de Canaán. Pero en un momento, en un instante, las cosas cambiaron. Y obviamente esto ocasionó que los hebreos volvieran al desierto, donde finalmente murieron la mayoría ahí en esos tristes lugares. Y todo sucedió precisamente por un momento de crisis. Por un momento de crisis. Así que debemos, mis hermanos, tener mucho cuidado con la crisis. Una crisis le puede hacer a usted perder su fe. Incluso le puede hacer perder su salvación. Por eso debemos tener control de las crisis. Y es precisamente, ¿verdad?, en estas circunstancias en que encontramos ahí en estos versos muchas enseñanzas que son importantes para todos y cada uno de nosotros, para que sepamos qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Cuáles son los efectos reales de una crisis espiritual, cuáles son las causas de ella. Y eso es lo que nos enseñan precisamente los pasajes que encontramos aquí en esta historia de los hebreos. Y la primera cosa que podemos aprender es que cuando el pueblo de Dios, mis hermanos, está en crisis, detiene el plan de Dios. Pero primero debemos entender la naturaleza del plan de Dios en esta historia aquí de los hebreos. Porque el plan de Dios es un plan divino, es un plan infalible, es un plan perfecto. Es divino precisamente porque proviene de Dios. Y vamos a ver cómo inicia esta historia. Vamos a ver qué provecho podemos sacar de esta historia aquí de los hebreos. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué enseñanza podemos obtener de esta historia? Dice la palabra de Dios en Número, capítulo 13 y el versículo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo, vea, mis hermanos, esta es la introducción de la historia. Ahí es donde se le va a decir al pueblo que envíen espía. Ahí es donde se le va a decir al pueblo que esa tierra es de ellos. Dios habló al pueblo a través de Moisés, como dice el versículo 1. Jehová habló a Moisés. Así que, mis hermanos, el plan de entrar y poseer la tierra es un plan que proviene de Dios. Llegar hasta la tierra de Canaán no fue un plan de Moisés, tampoco fue un plan de los hebreos. Recuerde que ellos venían de estar ahí como esclavos allá en Egipto. Así que nadie se sentó a planificar esto, nadie se sentó a hacer este plan.
Entonces, ¿de quién es el plan? El plan es divino. Fue Dios el que diseñó ese plan. Todo lo que está ocurriendo ahí, desde la liberación de los hebreos para llegar a esa tierra, es algo que Dios había planeado desde antes que ellos nacieran, desde antes que ellos existieran. Dios ya había planeado que esa tierra iban a ser de ellos. Había planificado que ellos poseyeran esa tierra. A tu descendencia daré esta tierra, le dijo Jehová a Abraham allá en Génesis 17:8. Por eso, mis hermanos, allá en Hechos capítulo 7 y el versículo 5, Esteban, hablando precisamente de estas cosas, dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía un hijo. Vea, mis hermanos, ni siquiera tenía un hijo. Y Dios ya le estaba diciendo, esta tierra va a ser para tu descendencia, para tu pueblo. Así que era un plan divino y como tal, hermano, ese plan es infalible como su diseñador. Por eso cuando Dios le habla a Moisés, le habla como si el plan ya está cumplido. Vea lo que dice Número capítulo 13, versículo 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada príncipe entre ellos. ¿Se fijaron lo que Dios le dice ahí a Moisés? Dios le dice a Moisés que envíe hombres a reconocer la tierra. Y luego fíjense en estas palabras, la cual yo doy a los hijos de Israel. Vean cómo el plan de Dios es perfecto. Tan perfecto, ¿verdad? Que lo está diciendo como algo ya cumplido. Esta tierra yo se la doy. Todavía no cae un hombre muerto, todavía no hay un herido, todavía no se produce una batalla ahí, todavía no se produce nada de esto. Y Dios ya le ha dicho, esta tierra es de ustedes, yo se las entrego. Dice, hermano, Dios no está hablando ahí de posibilidades. Dios no está diciendo, a lo mejor se la voy a dar, quién sabe. Déjame ver si puedo vencer a los moradores que están ahí para dársela a ustedes. Déjame ver si puedo echar el pleito. No. Él dice, yo se la doy con toda garantía. Entonces, la pregunta es, ¿la tendrán? ¿La tendrán? La verdad, mis hermanos, es que cuando Dios dice esto, es una garantía. Porque se trata de un plan divino, un plan infalible, un plan perfecto. ¿Qué le falta a ese plan? ¿Qué podríamos añadirle a ese plan? ¿Le faltaría algo al plan? Quizá le faltaba armas al pueblo. Alguno de ellos quizás pudiera pararse y decir, oye Dios, tú dices que vayamos y poseyamos la tierra de Canaán, pero ya te fijaste que no traemos ni arma. Venimos de allá, de aquella tierra de Egipto, y no traemos ni arma. Además, todos nosotros somos esclavos, jamás hemos sido hombres de guerra. No traemos armas, no somos hombres de guerra. ¿No crees que necesitamos entrenarnos y capacitarnos y producir armas para tener una batalla? ¿Cómo crees que vamos a derribar los muros de esa ciudad? Mis hermanos, desde el punto de vista humano, era imposible que el pueblo hebreo tomara la tierra ahí. Pero el plan de Dios era un plan perfecto a pesar de la carencia que ellos tenían. A pesar de todo eso, el plan era perfecto, infalible, no le faltaba nada. No podía fallar. ¿Por qué? Porque los hebreos, aunque no son hombres de guerra, aunque no tienen armas de guerra, aunque no tienen diferentes cosas que son necesarias para una batalla, ni siquiera mis hermanos tenían suficiente inteligencia militar, pero ellos tienen lo que los cananeos no tienen, porque los cananeos podrán tener armas, los cananeos podrán ser hombres de guerra, podrán ser muy diestros en estas cosas, pero no tienen al Dios verdadero, y los hebreos sí lo tienen. Los hebreos traen consigo al mismo que le envió las plagas sobre Egipto, al mismo que abrió el mar rojo para que ellos pasaran como por tierra seca. Ni siquiera los pies se enlodaron del oro cuando cruzaron por el mar. Así que, ¿para qué querían armas? ¿Quién necesita armas cuando viene Dios a pelear por uno, mis hermanos? ¿Quién? Entonces,
El plan de Dios de conquistar la tierra es un plan divino, infalible y perfecto. Ahora, ¿qué hicieron los hebreos con el plan de Dios? Bueno, dice el texto que efectivamente Moisés envió a los 12 espías para que estuvieran allá 40 días. Anduvieron recogiendo el fruto de la tierra y hasta se sorprendieron de la maravilla, de lo hermoso de la tierra. Es tierra hermosa, es tierra fructífera, es tierra, como dicen ellos, que fluye leche y miel, donde efectivamente no pasaremos hambre ahí, no moriremos de hambre. Eso fue lo que dijeron los 12 espías cuando ellos regresaron, porque cuando vinieron hasta traían del fruto de la tierra. Los 12 espías estaban totalmente de acuerdo en que era una tierra muy buena, muy fructífera para habitarla. Había mucho fruto ahí. No hubo contradicción en sus palabras. Ellos estaban muy emocionados con lo que habían visto. Ellos venían de allá de Egipto, de caminar por el desierto, y cuando vieron esta tierra dijeron, esto es un paraíso, hermano. Esto es un paraíso. Así que, ¿se imaginan ustedes las caras del pueblo al oír este testimonio? Dijeron, vamos a entrar a la tierra. Imagínense, ya estaban haciendo planes de construir su casa, ¿verdad? Haciendo planes como todo aquel que tiene plan de querer progresar y vivir bien con su familia. Pero llegó la crisis. Se presentó la crisis en ese preciso momento, cuando ya algunos estaban pensando, ¿verdad?, en hacer una vida buena ahí con su familia, comer de esas uvas, tener ganado y vivir ahí felices en esa tierra. Pero en ese preciso momento llegó la crisis. Se dio un cambio brusco ahí en el transcurso de ese acontecimiento. Todo iba bien. Todo iba bien. El plan de Dios iba caminando perfectamente, pero llegan los espías y dicen, es tierra muy buena. Hay muy buen fruto ahí. Todo es perfecto ahí adentro, pero ahí está el pero, mis hermanos. Ahí se presentó la crisis. El plan de Dios iba caminando a la perfección. Pero vienen estos 10 espías y dicen, no se va a poder. No se va a poder. En un sentido, mis hermanos, ya no estaban de acuerdo con respecto a la posibilidad de conquistar la tierra. Vea lo que dice aquí la palabra de Dios en Números capítulo 13, versículo 28 al 33. Dice la palabra de Dios, mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habita el Negueb, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo, habitan en el monte. Y el Cananeo habitaba junto al mar, y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estaturas. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. Y así le parecíamos a ellos. Fíjese la crisis que se presenta ahí, mis hermanos. No vamos a entrar, no vamos a poder entrar, dice. Y Caleb, uno de los 12 espías, dice, vamos, porque nosotros somos más fuertes, tenemos a Dios de nuestra parte. Pero imagínense, ¿qué va a poder 1 contra 10? ¿De qué servía? Ahí estaban estos 10 hombres gritando y atemorizados con sus caras llenas de terror y diciendo, no vamos a entrar. Ahí están los hijos de Aná, tierra de gigantes, hombres altísimos, fuertes, hombres que con un brazo pueden matar a 5 esclavos. No vamos a entrar, se han vuelto locos. No vamos a poder contra esos hombres, hombres con armas, hombres de guerra. Nos van a hacer pedazos, somos ahí como langostas, como chapulines delante de ellos. Nos van a pisotear fácilmente. Estaban mis hermanos llenos de terror. Pero en su miedo se olvidaron de Dios. Se olvidaron del Todopoderoso.
Ni siquiera quisieron entrar a poseer la tierra que Dios ya le había prometido. Se acobardaron, se olvidaron de Dios. Dice el capítulo 4 y el versículo 1 al siguiente. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Mis hermanos se presentaron a él con lágrimas, con miedo, temblando, lleno de terror. Y dijeron: mejor vamos a morirnos aquí. Decían los unos a los otros: designemos a un capitán, volvamos a Egipto. Vámonos de aquí. Ese hombre Moisés se ha vuelto loco, no sabe lo que está haciendo. Vámonos de aquí. Vea qué crisis, mis hermanos, hay ahí. Una crisis espiritual enorme. Todo estaba muy bien, todo estaba perfecto. El plan de Dios iba transcurriendo de la manera perfecta. Pero vieron estos 10 espías y entorpecieron el plan de Dios. Y con ellos también se unió el pueblo. Todo el pueblo, nada más estaba Caleb y Moisés ahí. Pero todo el pueblo quería regresar a Egipto. No querían entrar a la tierra. Ellos detuvieron el plan de Dios. Algo que Dios le había prometido desde antes. Ya estaban ahí a pocas horas para que el plan se cumpliera. Pero ellos decidieron detener el plan de Dios. No vamos a entrar. No vamos a poseer la tierra. Ese plan divino no se va a cumplir. Ese plan perfecto no sirve. Nos van a matar aquí como si fuéramos animales, como si fuéramos perros. Mis hermanos, cuando el hombre detiene el plan de Dios, no solamente lo detiene, sino que lo adultera, lo modifica, lo cambia, lo transforma. Porque ¿cuál era el plan de Dios? El plan era salir de Egipto, ir por el desierto, tomar a Canaán y poseerla. Ese era el plan. ¿Y qué hicieron estos hombres? ¿Qué hicieron? Salieron de Egipto, pasaron por el desierto y entonces dijeron: devolvámonos para atrás. Vámonos para Egipto. Vean cómo adulteraron el plan de Dios. Vámonos. Designemos a otro, designemos a un capitán, no a Moisés. Vamos a poner a otro que nos guíe, que nos dirija. Ahora, mis hermanos, ¿qué queremos ilustrar con esta historia? ¿Qué queremos enseñar a la iglesia? Y la pregunta para nosotros sería: ¿estamos en crisis ahora? ¿Estamos también deteniendo el plan de Dios en la actualidad, mis hermanos? Porque cuando leemos esta historia quizá decimos: ¡ah, qué hebreo tan torpe! Mira lo que están haciendo. No lo puedo creer. Pero hermanos, ¿no estaremos nosotros haciendo lo mismo? Muchas veces hoy en día hacemos exactamente lo mismo. Porque hoy en día existe un plan mucho más grandioso que el de tomar una simple tierra. Hoy en día el plan de Dios es mucho más excelente, es mucho más grande. ¿Por qué? Porque se trata de la salvación del hombre. Porque se trata de entrar y poseer la tierra prometida que está allá en la gloria. Ese plan es de origen divino, es infalible, es perfecto. Sin embargo, también depende de la obediencia de sus hijos. El plan de Dios, diseñado para salvar a los hombres y tener comunión con Él por la eternidad, también depende de la obediencia de sus hijos. También depende de la obediencia de los hombres. Para que ese plan siga su curso normal, para que ese plan avance. Y está avanzando. Vea cómo Dios envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario. Vea cómo el plan de Dios, por muy costoso que sea, se va cumpliendo por la parte de Dios. Por la parte de Dios el plan se va cumpliendo. Como aquí en esta historia, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham: van a poseer la tierra, y entonces Dios hace su parte. Los libera, los saca de Egipto con un solo hombre, los hace pasar por el mar y los lleva hasta la tierra de Canaán y les dice: vayan a tomar la tierra. Así que Dios hace su parte y llega el momento que los hombres también hagan la suya. Y el plan de salvación es igual. Dios ya ha hecho su parte, ya envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario. Dios capacitó hombres para que fueran a predicar su palabra.
Le dio dones para que escribieran las escrituras, para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento. Así que Dios cumple con su parte, pero falta que sus hijos, que su pueblo cumpla con la suya. Dios, mis hermanos, ha determinado que el hombre llega a ser salvo precisamente por la predicación del evangelio. Como dijo Pablo en 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. ¿Qué fue lo que agradó a Dios? ¿Qué fue lo que Dios determinó? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Locura para algunos, pero poder de Dios para los que creemos en él. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere que el hombre sea salvo, mis hermanos. Dios quiere que el hombre invoque su nombre y obtenga el perdón de su pecado. Como dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare su nombre será salvo. Eso es lo que Dios quiere, mis estimados. Que la gente conozca su nombre y que le invoquen por perdón. Sin embargo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a él si no creen en él? Y la pregunta que hace Pablo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ven cómo se detiene el plan de Dios cuando no llevamos a cabo todas estas cosas? Dios quiere que el hombre se salve a través de la predicación del evangelio. ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? Entonces, ¿qué falta, hermano? Bueno, que sus hijos, que su pueblo siga con el curso normal del plan de Dios. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo eso? Porque si no predicamos el evangelio, estamos deteniendo el plan de Dios. Estamos haciendo lo mismo que hacían los hebreos. El plan allá ya estaba listo por la parte de Dios, estaba listo para ejecutarse, para cumplirse. Y entonces los hombres dijeron, no lo haremos, no lo haremos, tenemos miedo, tenemos terror, vamos a sufrir. Y hoy en día, cuando no se predica el evangelio, cuando no compartimos la palabra de Dios con aquellos que no lo conocen, con aquellos que no han oído su voluntad, con aquellos que no creen en él, detenemos el plan de Dios. Hacemos exactamente la misma cosa. ¿Tendrá eso consecuencia? Pregúntese, hermano. ¿Tendrá eso consecuencia? Los hebreos peregrinaron por 40 años y murió la mayoría de los que salieron de Egipto. Vea las consecuencias, mis hermanos. Así que cuando nosotros no predicamos la palabra de Dios, detenemos el plan perfecto, divino, infalible, que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo para la salvación del hombre. Entonces, hay consecuencias por detener el plan de Dios. Usted puede decir que lo detiene por lo que usted quiera, pero no hay manera, mis hermanos, de justificarse. Usted no puede argumentar dolencia, usted no puede argumentar dolor, usted no puede argumentar enfermedad, usted no puede argumentar nada, porque lo único que se espera es la ejecución del plan de Dios. Los hebreos tenían miedo por su familia, por sus mujeres, por sus hijos. Se imaginaban a un gigante de esto, ¿verdad? Aplastando a sus hijos, golpeando a sus mujeres, destrozándole el cráneo a golpe. Así que ellos tenían muy buenas razones para no entrar, pero ¿lo justificó Dios por ello? ¿Lo justificó Dios por ello? Les dijo, está bien, entiendo su temor, lo comprendo. Es que traen a un Dios con tan poco poder que es probable que no puedan entrar a la tierra. Lo entiendo, mis hijos, lo entiendo. Porque lo que traen como Dios es un ídolo. Así que creo que no van a poder entrar a la tierra. Así que devuélvanse. Váyanse para Egipto. No, Señor. No lo justificó. No fueron justificados. Ahora tampoco podemos poner pretexto. Tampoco podemos justificarlo por cansancio, por dolencia, por hijo, por madre, por lo que usted quiera. Por eso Cristo dijo, el que no aborrece a padre, madre, hijo, y aún su propia vida, no puede ser mis discípulos. Mis hermanos, no hay manera de esquivar el plan de Dios. Lo único que resta es cumplir. Pero cuando el pueblo de Dios está en crisis, detiene el plan de Dios. Cuando el pueblo de Dios está en crisis, pierde la fe. La pierde, mis hermanos. No podemos encontrar definición más adecuada para la fe
que la que encontramos en Hebreos 11:1, un texto que no sabemos de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la mejor definición que puede existir en el mundo, porque es una definición divina. Es Dios el que da la definición. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A través de la historia, los hombres de Dios han mostrado esta fe plena en el Señor. Han confiado plena y totalmente en Él, en su poder, en su palabra. ¿No fue por fe que construyó Noé el arca? Claro que fue por la fe. ¿No fue por eso que salió Abraham sin saber a dónde iba? Si alguien le preguntaba, oye Abraham, ¿pero para dónde va? Pues para allá. ¿Pero para dónde? Pues por ahí. ¿Tiene alguna familia que te va a recibir? ¿Hay alguien que te va a recibir? No sabes si hay gente ladrones, gente mala, gente maligna. No, no lo sé. Pero fue por fe que salió Abraham sin saber a dónde iba. ¿No fue por fe que Abraham sacrificó a su hijo a Dios? ¿No fue por fe que los hebreos cruzaron el Mar Rojo? ¿Qué más le digo, mis hermanos? Porque el tiempo me faltaría para seguir hablando de estos hombres de Dios. Imaginen todo lo que hicieron ellos por la fe. Y en esta historia que hemos citado, llegamos hasta aquí, hasta la tierra de Canaán. Cuando ya están a punto de entrar, cuando están a punto de poseerla, se encuentran en crisis y entonces pierden la fe. Han llegado hasta aquí por la fe en el Señor. Sin embargo, llegó la crisis. Llegó la crisis, se presentó ahí. Se produjo un cambio brusco en el curso del acontecimiento. ¿Ya se fijaron en todas las lamentaciones de este pueblo? ¿Se fijaron cuántas cosas terribles dicen ellos aquí en Números capítulo 14 y los versículos 2 y 3? Vea estas palabras que manifiestan ellos. Son palabras que manifiestan su falta de fe en Dios. Dice el texto: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿Qué indican estas palabras, mis hermanos? Que ya sencillamente no tenían fe. ¿Puede usted ver la gravedad de las palabras de esos hombres? Dejaron de tener fe, es decir, dejaron de confiar en Dios a tal punto de pensar que Dios quería hacerle daño. Vea la pregunta perversa que hacen. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Donde nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿Se fijan? Han perdido la fe en Dios a tal punto de que acusan a Dios de quererle hacer daño. De que los trajo aquí desde Egipto para matarlos ahí en ese lugar, para que fueran aplastados por los cananeos, para que sufrieran y vieran la muerte de sus hijos, de sus mujeres. Perdieron la fe, mis hermanos. Y muchas veces nosotros cuando estamos en crisis hacemos exactamente lo mismo. Por eso hoy en día debemos preguntarnos cómo anda nuestra fe últimamente. Y usted sabe muy bien que la vida que llevamos como cristianos es un testimonio de la fe que tenemos. La forma en que usted y yo vivimos refleja la fe que tenemos en Dios. La fe, mis hermanos, no puede mostrarse de otra manera. No hay manera de mostrarla. Acuérdense que la fe sin obra es muerta, dice Santiago 2:26. Entonces, la fe se muestra de la forma en que uno vive. Si uno no practica la obra de Dios, nuestra fe es muerta. Es muerta. No sirve de nada ser un cristiano ahí pasivo. Pero cuando practicamos las obras de Dios, entonces nuestra fe es viva. Es una fe real. Hay una plena confianza en Dios. Nuestra actitud ante la oración, nuestra actitud ante las reuniones, ante los cantos, ante la cena del Señor, ante las ofrendas, ante el estudio bíblico y aún la obra de predicar el evangelio, son obras por las cuales podemos saber cómo anda nuestra fe. Ahí podemos usted y yo medir qué clase de fe tenemos en el Todopoderoso. Quien no practica la oración es porque sencillamente no confía en Dios. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar a Dios? ¿Para qué encerrarme ahí en mi cuarto en privado a hablar con Dios? ¿Para qué?
No confío en Él. No voy a perder mi tiempo. Si me enfermo, simplemente voy al médico. Si tengo necesidad, pues hay que trabajar. Y si no puedo hacer ni la una ni la otra, pues no me queda otra más que quejarme y morirme y punto. Como decía, ¿verdad?, la esposa de Job. Aún mantiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y muchos cristianos piensan así. Cuando no se practica la oración es porque no se tiene fe en Dios. Hay una crisis espiritual ahí, no se confía en Él. Por eso no se ora. Por eso no se persevera en la oración, porque no se tiene confianza en Dios. Y eso es muy grave, mis hermanos. Porque el que no confía en Dios tampoco le sirve. Si no ora a Él, si no confía en Él, en su poder, en su bondad, en su misericordia, ¿para qué servirle? ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué nos va a dar? Nada. Así que ¿para qué servir? ¿Para qué cantar? ¿Para qué adorarle? ¿Para qué congregarme? ¿Para qué? Mis hermanos, cuando se tiene una crisis espiritual, se tiende a afectar la vida de un cristiano. Primero se empieza perdiendo la confianza en Dios. Cuando estamos en crisis espiritual, Dios ya no es de nuestra confianza. Por eso nos matamos aquí en este mundo con las obras de este mundo, más que las obras de Dios. Por eso hacemos más por las obras de este mundo que por las obras de Dios. Y eso es muy grave, hermano, porque somos el pueblo de Dios. Y hermanos, el sectarismo nos deja una gran lección. Porque nosotros somos el pueblo de Dios, conocemos la palabra verdadera, la sana doctrina, el evangelio de salvación. ¿Y qué hacemos? Detenemos la obra. Entramos en crisis. Mejor los paganos, mejor los sectarios hacen largas oraciones. Mejor los sectarios andan predicando por la calle. Mejor los sectarios están dispuestos a quedarse pobres, ¿verdad? Con su diezmo que dan para que su falsa religión, su falsa doctrina avance. Véalos ahí en la calle con su corbata, ¿verdad? Con su maletín, predicando en la calle, hablándole a la gente. Véalos cómo predican en las plazas, en los centros, en los hospitales, donde quiera. Expandiendo su falsa doctrina. Vea cómo diezman. ¿Cuánto dinero dan para que la obra avance? Están dispuestos a quedarse pobres para que la obra avance. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Está en crisis. Está en crisis porque no confía en Dios. No quieren dar más, no quieren hacer sacrificios. Quieren que todo sea cómodo. ¿Qué querían los hebreos? Los hebreos querían encontrar una tierra deshabitada. A lo mejor querían que Dios le tuviera preparadas las canastas con las uvas y ese pasto verde. Eso querían aquellos hebreos. Y a veces los cristianos queremos eso. Buscamos más la comodidad que los sacrificios por la obra de Dios. Pero entendamos, mis hermanos, que es un plan divino diseñado por Él. Y que Dios ya hizo su parte. Y déjenme decirle que la parte de Dios no es nada cómoda. ¿A usted le parece cómodo dar a su hijo a morir por un montón de pecadores y malhechores? ¿Le parece cómodo eso, mis hermanos? Planear desde antes que el hijo naciera de este mundo. Planearlo para morir por usted y por mí. Por los violadores, por los asesinos, por los sodomitas, por las prostitutas y toda clase de gente malvada y perversa que hay en este mundo. ¿Le parece un plan cómodo? No es cómodo, mis hermanos. Y todavía vino a este mundo para ser escupido y abofeteado. Y todavía envía a sus siervos, los cuales murieron apedreados, quemados, decapitados. ¿Le parece un plan cómodo el plan de Dios? ¿La parte de Dios le parece cómoda? Si usted ha pensado que la parte nuestra no es cómoda, piense también en la parte de Dios. Mis hermanos, necesitamos confiar en Dios. Si no lo estamos haciendo, estamos en crisis. Estamos en crisis. ¿Tendrá eso consecuencia? Claro que la tiene. Confiemos en Dios, mis hermanos. No perdamos la visión real de las cosas. Cuando usted pierde la visión real de las cosas, entonces vienen las crisis. En el caso de los hebreos, ellos dejaron de ver a quien hace las cosas posibles por imposible que sea. Ojalá que este estudio nos sirva de gran enseñanza. Que meditemos y pensemos en que tenemos un plan perfecto ejecutado por Dios. Un plan nada cómodo. Entregó a su hijo por usted y por mí. Solo resta que usted y yo
hagamos nuestra parte. Que Dios nos bendiga. Hermanos y amigos que hemos escuchado este precioso tema del hermano Abel, estamos en crisis. El plan de Dios es llevarnos al lugar celestial. El plan de Dios está hecho perfectamente. Los israelitas tenían un plan formado y hecho. La tierra fluía leche y fluía miel. Daba buenos frutos, pero había que conquistarla. Había que llegar a ella. Había que avanzar. Pero solamente en el pueblo habían 2 hombres dispuestos a luchar. ¿Cuánto estamos dispuestos a luchar? 2. José y Caleb estaban dispuestos a luchar. Fueron y vieron la tierra y les encantó. Fueron y vieron la tierra y sabían que había que tomar las armas en la mano para poder llegar al lugar. Que había que cruzar cañada,